Hola, en este nuevo video me gustaría hacer el análisis psicológico breve de otra novela que acabo de leer. Se llama Hambre, de Knut Hamsun. Y al igual que en el video previo, sin usar jerga teórica en la medida de lo posible. Pues bueno, es una novela de 1890 de un escritor noruego que fue el Premio Nobel de Literatura del año 1920. Es considerada la primera novela moderna escandinava, ahorita explicaré por qué. Y pues les voy a dar un resumen muy breve acerca de la novela, de qué trata. El protagonista es un escritor que vive en Cristiania, que es el antiguo nombre de Oslo, la capital noruega, en una situación de pobreza extrema. Envía uno que otro artículo a alguna revista con la esperanza de ser publicado. Al inicio lo hace en una buhardilla y de pronto pues como que se sale porque ya no puede seguir pagando la renta y empieza a vagar por las calles, ¿no? En las que tiene una serie de encuentros con diversos personajes y va narrando su decadencia y su descenso en la locura porque pues básicamente no come, no tiene para comer, ¿no? Y pues empieza a delirar, a caminar sin rumbo, a dormir en el bosque, cosas así, ¿no? Y algo curioso es que cuando come, cuando logra comer, no aguanta la comida, la vomita. Y entonces se vuelve un círculo vicioso y no es capaz, por supuesto, de escribir algo decente, pues para poder sobrevivir, ¿no? De pronto como que sí le aceptan algún texto y sobrevive por un tiempo, pero después regresa a su estado de miseria. Ok, pues algunas generalidades bueno, es un resumen muy breve, pero pues es una novela no es tan larga, de hecho, tiene unas 200 páginas, aún así es un resumen como muy breve, ¿no? Algunas generalidades de la novela es que no indica los diálogos con guiones ni comillas, también que tiene aparentes errores gramaticales o ciertas repeticiones, también que alterna el pasado y el presente de forma caprichosa, y se supone que todo esto funciona como para dar cuenta del estado mental alterado del personaje, pues obviamente por la falta de comida, ¿no? Entonces, bueno, les voy a dar mi lectura o mi interpretación de la obra. Yo creo que la premisa suena bien, interesante, incluso prometedora, y prototípica, ¿no? Como que es este escritor atribulado en su buhardilla, pobre, desesperado porque acepten sus obras, ¿no? Que vaga sin rumbo. También suena prometedora la intención del escritor, que él dijo literalmente que quiere describir los padecimientos de un alma delicada en perpetuo movimiento, así como los extraños mecanismos de la mente y del sistema nervioso en un cuerpo hambriento. Esto lo dice literalmente en el prólogo de la edición que leí. Y, sin embargo, para mí, y la verdad es que voy a criticar muy duramente esta obra, ay, sí, mi opinión personal es que no lo logra, ¿no? No logra todo esto, o más bien quizás no es que no lo logre, sino que como que la trama me pareció muy aburrida por momentos, ¿no? Como que está plagada de interacciones raras, aburridas. Les voy a dar un solo ejemplo. Hay un momento en que el personaje va caminando por la calle, o sea, ya se salió de su casa, empezó a vagar, ¿no? Va caminando por la calle, de pronto rebasa a dos mujeres, roza el hombro de una de ellas, la cual se ruboriza, se detiene, luego las deja pasar otra vez y de pronto siente como un impulso irrefrenable de asustar a esta mujer, de seguirla y molestarla de alguna forma, ¿no? Entonces las vuelve a alcanzar y las vuelve a rebasar, se voltea y de pronto le dice frente a frente: has perdido tu libro. Ella obviamente lo ve raro, como que no le dice nada y continúa su camino, ¿no? Él la sigue y nota que, o sea, se da cuenta de que hace locuras sin poder evitarlo y que su estado alterado le inspira ideas descabelladas. Sin embargo, no puede controlarse, o sea, se da cuenta, pero aún así no puede controlarlo. Después hace gestos tontos detrás de la mujer, tose con fuerza para llamar su atención, la vuelve a pasar. Después ve que ella se dirige a un aparador de libros, vuelve a ir con ella y le repite que perdió su libro. Y ella empieza a buscarlo así como por todos lados, a pesar de que sabe que no llevaba ningún libro. Y él como que se regodea con su turbación, ¿no? Al final las deja ir y ellas piensan que está borracho, obviamente, ¿no? Es como este güey, ¿qué le pasa, no? Pues este es un solo ejemplo, pero en realidad la novela está plagada de este tipo de encuentros como absurdos, sin sentido, ¿no? Y entonces tú incluso puedes analizarlo desde el ámbito psicológico y decir como, pues bueno, pues no sé, estaba en un estado disociativo,
un estado de despersonalización, por ejemplo, ¿no? Son esos estados en los que parece como que te ves de fuera y como que no tienes el control de tus actos y lo que sea, ¿no? Y eso resulta interesante, pero creo que justo el escritor pudo aprovechar esto para trazar escenas más interesantes, ¿no? Incluso esta que conté suena relativamente interesante, pero la mayoría de las otras de la novela no lo son, a mi parecer, ¿no? Yo entiendo que justo Hamsun busca dar cuenta del estado mental alterado, pero siento que pudo aprovechar eso para contar cosas más interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues siento que cualquiera puede hacer eso, ¿no? O como contar ese tipo de escenas ridículas y para mí no tiene ningún mérito, ¿no? Yo creo que lo absurdo no está peleado con lo interesante, y es algo que también suele pasarle a Kafka varias veces, ¿no? Que es como este narrador del absurdo, que como que cuenta este tipo de cosas, pero muchas veces no son interesantes, ¿no? Eh, um, pues bueno, esta novela tiene algunos elementos autobiográficos. Por ejemplo, el escritor sí vivió como esta etapa de pobreza, ¿no? Sí vivió ese rechazo de sus obras. También pasó esta hambre intensa por varios días, ¿no? Porque el protagonista pues sí pasa varios días sin comer, ¿no? Y pues seguramente muchas de esas escenas no sucedieron y se las inventó. O sea, no hay forma de saber cuáles, lo cual está perfecto, no hay problema, pues, pero pues, que sean interesantes al menos, ¿no? Que le agregue la ficción a lo real, a lo que sí ocurrió, ¿no? Eh, ok, tengo que decir que este personaje me cayó muy, 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 muy mal. O sea, creo que es de los personajes de la literatura que peor me han caído. Es totalmente exasperante por ese tipo de escenas que menciono, pero sobre todo porque es muy evidente que se autosabotea todo el tiempo. Eh, Igual les voy a decir un solo ejemplo, pero en realidad la novela está plagada de autosabotajes, ¿no? Hay un momento en el que quiere comprar una vela para poder escribir durante la noche, y entonces va al negocio y el tendero se confunde y le da mucho cambio de más. Y entonces él duda entre decirle o no, y al final no le dice. Se sale con el dinero, pero luego pues se empieza a sentir demasiado culpable por no haberle dicho al tendero que le dio cambio de más. Y entonces de pronto ve a una vendedora de galletas una vendedora de galletas en la calle y decide darle todo el dinero. Y entonces pasa y se lo da, pero o sea, no le dice nada, como que solo pasas, le deja el dinero ahí y como que casi se va corriendo de ahí, ¿no? Y entonces es como de, ¿qué onda contigo? ¿No? Entonces, y así se la pasa haciendo como este tipo de cosas raras durante toda la novela y sí llega un punto en el que es como de ya, o sea, ya es suficiente, ¿no? Eh, Incluso a veces le llega dinero de la forma más inesperada, y muy pocas veces lo usa para comer. Y cuando come se atasca y entonces es muy evidente que le va a caer muy mal ese filete grasosísimo que se devora después de varios días sin comer, ¿no? Y entonces pues tú como lector, claro que te pones a pensar en qué harías tú si estuvieras en su lugar, ¿no? Eh, por ejemplo, también hay otro momento en el que el protagonista ya tiene una idea de qué va a escribir en su nuevo artículo, pero no puede escribirlo por diversas razones. Una, porque no tiene un lugar tranquilo en el cual escribir, porque lo que les decía, ¿no? Por impulsividad, casi al inicio de la novela deja su buhardilla, porque por orgullo no quiso pedirle a su casera que le diera más tiempo, ¿no? En lo que lograba escribir algo y, no sé, como que le paga después, no sé, ¿no? Luego tampoco puede escribir porque no tenía esta vela para poder escribir en la noche, o también porque no ha comido en varios días y pues obviamente no carbura, ¿no? Y entonces al momento en que recibe ese dinero, como decía, pues tú como lector dices, pues es muy obvio, ¿no? O sea, como que usa eso para comer, carbura un poco, buscas cualquier lugar decente para escribir, escribes el artículo, recibes unas cuantas coronas, que es como la moneda que se usaba ya, y pues luego le regresas el dinero al tendero o le pagas a la casera, le dices como, bueno, después te pago, ¿no? O sea, la solución es tan evidente y es pero tan palmario que se está autosaboteando que ni siquiera te permite sentir lástima ante su estado deplorable y miserable. Eh, o sea, muchas veces, y esto creo que sí me parece interesante, narra sus intensos dolores corporales debidos al hambre. Dice, por ejemplo, un enjambre de pequeñas alimañas se había introducido en mi interior y me estaba carcomiendo. O dice también, mis intestinos se retorcían como gusanos en mi interior. Entonces creo que todas las vicisitudes debidas a la falta de comida, que es en realidad tragedia tras tragedia, caída tras caída, son interesantes, pero es casi como si se contrarrestaran por el hecho de que es muy evidente que él se las provocó, ¿no? Eh,
Y entonces ahí casi como que se contrarresta, ¿no? Aunque también es aquí donde podría venir la parte interesante y lo que podría rescatar un poco la novela, que es el análisis psicológico del personaje. O sea, por qué se autosabotea de esta forma, ¿no? Y pues lo más fácil sería acudir al masoquismo, a la pulsión de muerte de Freud, ¿no? Que claro que hay mucho de esto, porque pues, el personaje se pone en situaciones muy violentas contra sí mismo, ¿no? El simple hecho de no comer, pues ya es una intensa agresión hacia sí mismo, ¿no? Pero en realidad creo que lo más interesante y la que es mi interpretación particular es es que en realidad él no quiere escribir, ¿no? Desde las primeras páginas se sale, huye de uno de los pocos lugares donde podía escribir tranquilamente, concentrarse, que es esta buhardilla, ¿no? Él se dice a sí mismo que es por orgullo, como para no seguir debiéndole a la casera. Luego, tiempo después, intenta hacerlo en un lugar inadecuado, o sea, como que se consigue ahí un lugar para vivir, ¿no? Y trata de escribir en una especie de pasillo, en una casa en la que viven muchas personas y pues están haciendo ruido todo el tiempo y en el que otra vez es evidente que no se va a poder concentrar, ¿no? Después, cuando se decide escribir de cualquier forma o en algún lugar medianamente decente, como que se distrae con cualquier cosa, se le va el tiempo, empieza a vagar, aborda a alguna persona en otra de esas interacciones raras, le dice algo extraño, esa persona obviamente lo ve raro, entonces como que él se ofende, quiere insultarlo, vengarse, etc. Y en todo esto se le olvida que tenía que escribir, ¿no? Pasa de nuevo muchas horas sin comer, luego se atraganta con el filete, vomita y se encuentra nuevamente en un estado inadecuado para poder pensar cualquier cosa medianamente racional, lógica o con sentido, ¿no? Y entonces a mí me parece que en el fondo, inconscientemente, él no quiere escribir. No quiere conseguirse un lugar adecuado en el que pueda hacerlo después de comer y carburar. ¿Por qué? Pues quizás porque teme no ser un buen escritor, teme no tener algo suficientemente interesante que decir. Al provocarse o ponerse en todas estas situaciones poco propicias, pues tiene algo a lo cual culpar, ¿no? Es que no tengo dinero, es que no puedo escribir en este estado de inanición en el que solo puedo delirar y no pensar con claridad. Es que no tengo un lugar tranquilo, es que no tengo vela, etcétera, ¿no? Porque si de pronto tuviera todo esto y se encontrara frente al auge en blanco y no saliera nada bueno, pues no le quedaría más que culparse a sí mismo y tal vez no quiere enfrentarse a eso. Sí, ya le han aceptado un par de artículos menores con los que ha sobrevivido un tiempo, pero hasta ahí. Yo me imagino que él aspira más, que quiere más que eso a futuro, ¿no? Y porque pues es una persona letrada, culta, sabe de filosofía. En algún punto dice que quiere acabar con algunos sofismas de Kant o pretende hacer un ensayo sobre el conocimiento filosófico, del que podría depender la felicidad de muchos, etc. Y seguramente eso también influye en su terror al ojo en blanco, porque si esperas escribir el artículo que resuelva la gran cuestión o la idea que te catapulte al reconocimiento, la fama, etc., es decir, si pones la vara tan alta, es muy probable que no la pases, que fracases, ¿no? Y pues también otro tema podría ser, o sea, se podría especular mucho acerca del hecho en sí, de su rechazo tan tajante del alimento, ¿no? Que siempre es una cuestión muy simbólica. Podríamos especular acerca de la relación que tuvo con su madre, que es la primera cuidadora, la que te alimenta, de la que te nutres, por así decirlo, para conformar tus ideas, tu identidad, etcétera, de la que dependes, por ejemplo. Pero pues esto alargaría mucho este análisis, ¿no? O sea, me gustaría enfocarme en un punto específico, que es esto de que no quiere escribir realmente, porque también aquí viene otra de las particularidades que me gustó mucho de la novela, y es que nunca, o sea, nunca menciona a sus padres, ¿no? No dice ni una sola palabra acerca de ellos. No se sabe si se murieron, si simplemente huyó de la casa paterna en total discordia, lo cual no sería para nada descabellado en el perfil del personaje, ¿no? Pues también porque a lo largo de la historia como que se acuerda de repente de un par de personas que podrían prestarle dinero, y las busca y toda esta aventura para buscarlos, y al final de cuentas no los encuentra, pero nunca menciona, por ejemplo, a su familia ni a sus padres, ¿no? Como una opción para pedirles ayuda. O sea, nunca menciona la palabra mamá, la palabra papá, ¿no? Eso está interesante. Y entonces se podría decir que es una completa ausencia que dice mucho acerca del personaje e incluso influye muy probablemente en esa hipotética falta de inspiración, en consonancia con mi análisis, ¿no? Porque pues igual sin ahondar demasiado en el tema, los padres representan estas primeras figuras de identificación, de inspiración y de aspiración, ¿no?
y si él reniega absolutamente de ellos, quizás existe o existió una dificultad para nutrirse de ellos, y quizá después también para pues, nutrirse de cualquier otra figura, ¿no? De cualquiera con la que se encuentra en el recorrido de su vida, ¿no? Pero nuevamente sería como alargar mucho esto y sería como mucha locuración porque, como les digo, nunca, no dice ni una sola palabra acerca de ellos, ¿no? Solo son como temas ahí que pudieran estar presentes. Pues en realidad ese es todo acerca de mi lectura de la novela. Es más como queja de que me cayó muy mal el personaje, pero quería contarles una experiencia propia, muy relacionada con esto. Pues haz de cuenta que una vez yo estaba en una plaza comercial, cualquiera, me estaba ahí como comiendo mi ensalada en la comida rápida, y pues ya terminé y todo, y de pronto me paro, y siento que como que algo resbala por mi pierna y cae como dentro de mi zapato, ¿no? Resulta que era pues una moneda, una moneda, pues un cambio, ¿no? Resulta que pues, este pantalón que llevaba, pues tenía como varios hoyos en los bolsillos, ¿no? O sea, yo ya sabía que este pantalón tenía hoyos, porque incluso yo había arreglado el agujero de un lado, ya le había puesto como diurex de un lado y del otro, y también ya sabía que del otro lado había hoyos, pero según yo no eran tan grandes como para que por ahí cupiera una moneda, ¿no? Entonces, pues ya, resultó que me paré, sentí la moneda que cayó hacia mi zapato, y entonces pensé como que la moneda se fue abajo del pie, ¿no? Y entonces caminé y como que la sentí, y pensé como, ¿qué hago? ¿No? ¿Será que me quito el zapato y pues me saco la moneda porque es incómodo estar caminando con la pinche moneda ahí, ¿no? Pero pues obviamente había gente, ¿no? Es gente sentada también en la comida rápida. Y entonces dije, bueno, yo si me lo va a quitar, me siento, me quito el zapato, me saco la moneda. Y de pronto recuerdo que también tenía un hoyo en el calcetín, ¿no? Entonces dije como, pues no, mejor no, o sea, como que me acordé a tiempo y dije como, no, mejor no voy a hacer que alguien me quite el zapato y vea mi calcetín con el hoyo, porque es como esos calcetines que te pones y dices como, pues ya por última vez me lo pongo y ya después los tiro, ¿no? Como que todavía sirven, ¿no? Y entonces de pronto me acordé y dije, mejor no, me dio pena, y pues ya seguí caminando con mi moneda en el zapato, aunque era incómodo, y pues ya, seguí caminando, fui a una cafetería, entonces pagué en la cafetería y de pronto coincide en que me dan también un buen de cambio, ¿no? Me dan un buen de cambio y entonces yo no sabía qué hacer con el cambio porque si lo metía en la bolsa se me iba a caer todo, ¿no? Porque de los dos lados ya tenía hoyos los bolsillos, ¿no? O sea, estaba este hoyo que había arreglado yo con el Durex, pero resulta que había otro hoyo ahí al lado de ese que ya había arreglado yo y del otro lado había agujeros, pero yo pensé que no eran tan grandes como para que copiara una moneda, ¿no? Y entonces resulta que me dan este bonche de cambio y digo, como, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? No puedo meterlo en ninguna de las dos bolsas. Entonces, pues lo único que se me ocurre es como ir al baño y entonces ahí dije, como, ¿qué hago con esto? ¿No? Y pues se me ocurrió envolverlo en uno de estos papeles para secarse las manos, que es un poco más duro. Lo envolví en uno y luego con otro y ya metí el bulto en mi pantalón, ¿no? Y pues ya con todo el pesar, con toda la pena, ahí sí me fui con el bulto ahí en el bolsillo. Obviamente no se notaba, pues, pero yo iba ahí con mi bulto, ¿no? Y pues ya me fui caminando pues, de la plaza a, a mi lugar de trabajo, ¿no? Que son unos 15 minutos, entonces ahí como 15 minutos caminando hasta mi lugar de trabajo, ¿no? Y ya, o sea, mucho tiempo después, creo que ya llegando a mi lugar de trabajo, recuerdo que este pantalón que llevaba, pues tiene bolsas traseras, ¿no? Entonces fue como o sea, las hubiera podido fácilmente meter ahí y ya me ahorraba todo esto de estar envolviendo ahí el dinero en el papel, ¿no? Pero pues es que también, ¿quién se acuerda de las bolsas traseras del pantalón? O sea, según yo nadie se acuerda nunca de esas bolsas, o sea, nadie las usa, que yo sepa. Por eso las recordé hasta después, dije, pues hubiera podido meterlas ahí. O sea, creo que estas bolsas traseras están totalmente olvidadas, ¿no? Casi tan olvidadas como, pues no sé, las obras de Hamsun. Ok, una mala broma, pero, pues sí, quería contarles mi experiencia, que es como lo más cercana que he tenido a mi experiencia a hambre, digamos, ¿no? Por fortuna, que es la más fuerte que he tenido. Y en realidad todo este video es un pretexto para contarles mi trágica historia, que en realidad me parece más interesante que toda la novela de Hamsun. Ahí sí. Bueno, ya, otra mala broma.
Pero bueno, para contrarrestar un poco esto, creo que quisiera darles como unos puntos fuertes de la novela. Eh, pues tiene una que otra frase potente, tampoco demasiadas, la verdad. Por ejemplo, hay un momento en que dice, ¿por qué tenía que sufrir para comer y beber? ¿Y qué debía hacer con este miserable saco de alimento para los gusanos llamado mi cuerpo terrenal? O también, pero abajo en el infierno había demonios molestos debido a que yo tardaba en cometer un pecado capital. Y pues de pronto se avienta estas frases pues, que me parecen buenas, ¿no? Eh, pues bueno, ¿qué importancia tiene esta novela? Es, por ejemplo, que tuvo una influencia en varios escritores ya consagrados, por esta cuestión como de los monólogos internos. Obviamente está escrita en primera persona, y pues al parecer fue innovadora para su tiempo. El estilo creo que es bueno, ¿no? Pero nuevamente como que no lo aprovecha, creo yo, ¿no? Eh, Justo siento que le pasa como a la que se considera la primera novela de monólogo interno, que se llama Han cortado los laureles, de Edouard Dujardin, que a mi parecer tampoco es tan buena, pero igual se le reconoce por la innovación, que es disruptiva para el momento, ¿no? Y entonces más bien creo que este tipo de obras funcionan como punta de lanza, ¿no? Como motivación o inspiración para crear algo ahora sí bueno, ¿no? O sea, se reconoce su importancia, pero no sé qué tan buenas sean, sinceramente, ¿no? Eh, y bueno, un debate importante que podríamos hacer respecto a esta novela es que Hamsun, bueno, más que nada el escritor, es que Hamsun apoyaba al régimen nazi, ¿no? Y entonces es el debate de, ¿se puede separar al autor de su obra? En este caso me parece que definitivamente no. A mí no me dieron ganas para nada de leer más cosas de él, sinceramente. También empecé hace mucho otra novela de él, que igual me aburrió un poco, se llama Misterios. La verdad la abandoné, la dejé. Y es que, pues, o sea, si vas a ser un escritor nazi, pues no te puedes permitir ser, no te puedes escribir, no te puedes permitir escribir mal, ¿no? Tendrías que ser un escritor magnífico para que valga la pena que te lean a pesar de eso, ¿no? Entonces, pues esto lleva creo que también a otro debate interesante, que es el de que le dieron el premio Nobel, ¿no? Aunque también se lo dieron antes de que hiciera pública su adhesión al nazismo. Eh, el Nobel normalmente se da por trayectoria, y parece que en este caso se la dieron en gran parte por una obra posterior que se llama La bendición de la tierra, pero se la dieron por esto, pero también por trayectoria, ¿no? O sea, justo por novelas como Hambre y Misterios, y su innovación en aquel momento. Por lo cual a mí no me dan ganas de leer más de él, al menos por el momento. Pero pues como siempre yo estoy abierto a que alguien me diga, no, sí tienes que leer La bendición de la tierra porque esa obra lo redime de las obras pasadas e incluso de ser nazi, ¿no? No me cierro a que alguien me diga eso. Y pues bueno, creo que una última reflexión acerca de esto se relaciona con la naturaleza del premio Nobel, ¿no? Y que quizás es una perogrullada, pero pues sí quería decirlo, ¿no? Creo que hay muchos escritores buenísimos que no ganaron ni ganarán nunca el premio Nobel, y quizás no me atrevería a decir que hay muchos malos escritores que ganaron el Nobel, porque la verdad, pues sí, he leído varios premios Nobel, pero no he leído muchas obras de un solo premio Nobel eh, para hacer esta aseveración, pero sospecho que Hamsun podría ser el primero, ¿no? Lo que sí me atrevo a decir es que seguramente hay muchas obras malas de escritores Nobel. Yo he leído varias, pero aquí no las voy a mencionar. Bueno, sí. Por ejemplo, hace poco leí La vergüenza de Annie Ernaux, es un premio Nobel muy reciente. Es una novela pésima, la verdad, es de las peores que he leído. Entonces sí, no dudo que hay muchas obras malas de premios Nobel, y seguramente hay muchas más que quizá no son malas como tal, pero que son totalmente dispensables, ¿no? Tampoco las voy a mencionar aquí, pero una de ellas es la vegetariana, a mi parecer, de este premio Nobel tan reciente, que no es mala, no me desagradó, pues, pero la verdad es que podría no existir y no pasa nada, ¿no? Y pues ya, creo que eso es todo acerca del análisis y los debates que podrían surgir de esto. Una conclusión, en realidad ya no hay conclusiones porque creo que ya se alargó demasiado este video. Porque no quiero hacer conclusión y ya, porque es mi video, y ni que esto fuera un trabajo escolar para que tenga objetivo, conclusiones y referencias, ¿no? Entonces creo que ya baste con lo que dije. Pero pues sí podrían decirme en comentarios, por ejemplo, qué premio Nobel les parece sobrevalorado, cuál es su premio Nobel favorito, en realidad cualquier cosa
que les haya hecho pensar este video. Y pues sería todo por hoy. Ja.